Diferencias y analogías entre histeria traumática e histeria común. ¿Qué se entiende por trauma psíquico y qué relación guarda con la producción de síntomas? Describe algunos síntomas de la histeria común. Palabras clave en el diccionario de psicoanálisis. Histeria traumática, afecto, zona histerógena, suma de excitación, abreacción, estado hipnoide. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, ustedes verán que ya con esta, antes de empezar a responder, ya tenemos una orientación de hacia dónde va el texto. No, eran todos interrogantes que giraban en torno al síntoma histérico, porque había que explicarlo, porque no existía la histeria como una entidad psicopatológica, porque no se sabía qué era. En rigor de verdad, la clase pasada ya hicimos como un primer approach, ¿no? Con la experiencia de Freud con Charcot, el aporte de Charcot. ¿Cuál era el aporte de Charcot? ¿Pamela? Hola, ¿qué tal, profe? Yo no estuve en la clase anterior, no tenía buena señal, así que bueno, yo soy Pamela, me presento, un gusto. Mucho gusto, bueno. ¿Qué tal? Gusto. No, Okay. y yo lo que hice, no sé si está bien, se los puedo leer, es con respecto a Charcot, el aporte que hizo es que consiguió demostrar la regularidad y una ley en cuanto a las condiciones por qué se da el trauma, ¿no? Y que debe ser algo tan grave como para que se lo conecte a la representación de un peligro mortal, algo extremo, es lo que pude ir entendiendo. Y que debe tener una relación particular en el cuerpo. Bueno, vamos por ahí. ¿Alguien quiere acotar algo más, agregar algo? A ver, Gustavo. El tema de la hipnosis. Bueno, Charcot sobre la... No sé si se escucha bien. Sí. Perfecto. Charcot sobre lo que es la histeria y otros trastornos dice que tienen un origen psicológico y no únicamente físico. Pero no es lo único que dice Charcot. Habla de que los síntomas podían como manifestarse de una forma física, pero que al mismo eran consecuencia de conflictos o traumas mentales. Acá es de lo que había dicho justo un compañero recién, porque utilizaba la hipnosis como herramienta, ¿no? Para revelar y al mismo tiempo aliviar los síntomas. Demostraba también que la mente podía generar una sintomatología sin daño orgánico detectable, o sea, como que no se podía ver, pero mostrando la conexión, creo que esta es la parte por ahí más relevante, entre la psique y el cuerpo. Charcot, en pocas palabras, es como que podía mostrar que las enfermedades nerviosas o neurológicas podían tener una causa inicial o de nacimiento de forma psicológica y que la mente influye de una forma directa sobre el cuerpo. Perdón por ahí si no utilizo la terminología que ya nos vamos a afianzar. Está bien. A ver, Mariela, ¿qué querés aportar? Sí. A precisar un poquitito, vamos a precisar un poquitito más todo esto que están diciendo ustedes, que va por ahí la respuesta. Hay varias cosas que aportó Charcot, pero digamos que la principalísima cuestión que aportó es que a partir de sus experiencias con la hipnosis, es que el trauma es psíquico. Charcot no sabe por qué se produce, pero sí sabe, por esto que demostraba a través de la hipnosis, que el trauma es psíquico.
Ahora, respecto de lo que causa este trauma psíquico histérico, digamos que para este entonces todavía no se sabía. ¿Sí? Después vamos a ver la clase que viene, que había distintas hipótesis respecto a, bueno, por qué se generaba un síntoma histérico. Pero digamos, ya con decir que el trauma es psíquico es muchísimo. La otra cuestión que habría que considerar sí, tiene mucho que ver la intensidad. La otra cuestión, decía, a considerar, y lo dice Freud ya en las primeras páginas, que hablando de las histerias traumáticas, que eran las histerias que trataba Charcot, ¿sí? Que respondían a accidentes viales o laborales, es que esa vivencia, o sea, lo traumático no era la vivencia. Digo porque acá Pamela decía, hablaba de una vivencia grave, y lo grave no es la vivencia. Yo tomo lo grave como la experiencia en sí, como puede ser grave para uno una cosa o grave para otro. Eso es indistinto, sino en cada uno en particular. Está bien. Estamos tratando de pensar esto conjuntamente y vamos tejiendo distintas hipótesis y tratando de construir una que es la que finalmente nos interesa. Está muy bien tu aporte. Pero marco esto porque es importante que la vivencia, que bien llamamos vivencia traumática, o sea, lo traumático no está en la vivencia. Si bien está en el origen de esto, es porque distintos sujetos podrían tener la misma vivencia y no desarrollar una histeria. Entonces, lo traumático no es la vivencia, sino lo que Freud señala ya al comienzo, cuando dice que sobre la vivencia se construye un fantasma. ¿Sí? Un fantasma que equivale a fantasía, que equivale a cadena de pensamientos. ¿Sí? Ahí está lo traumático. ¿Sí? Porque esos pensamientos, dice Freud, de alguna manera ponen en riesgo la integridad del yo. Y eso es lo traumático, que esa cadena de pensamientos es de tal intensidad, como recién lo marcaba antes la compañera, es de tal intensidad que sobrepasa en mucho a la vivencia, y esto tiene que ver con un sentimiento de amenaza a la integridad del yo. ¿Sí? Bueno, casi que podríamos... Según cómo te pegue sería, según cómo te pegue. Y algo así, algo así. Okay. Exactamente, es eso mismo. Es la película muy que bien, me hago. Mariela, muy bien, sí. Es la película que me hago, que para mí es verdad. Que para mí es verdad. Si yo siento que estoy amenazado, que mi integridad está amenazada, no vamos a dudar de esto, ¿no? Porque sería como que venga un paciente y nos diga, no sé, le tengo miedo a los caballos, y yo le diga, quédese tranquilo que los caballos son buenos. Si usted no lo molesta, el caballo no le va a hacer nada. Entonces, está bueno esto porque lo traumático, lo decíamos la vez pasada también, es lo traumático para el paciente. O sea, lo intenso, lo desbordante, lo desequilibrante, no es lo desequilibrante para el analista, es para el paciente.
Y esto hay que poder escucharlo y actuar en consecuencia. A ver, Marcelo. No, Marcelo. Sí, profe, le pregunto, ese elemento, como dice que es un elemento traumático que está en el sujeto, o sea que es subjetivo, ¿podría deberse también a una cuestión de la misma construcción psíquica de la persona? Porque usted dice que, bueno, de acuerdo a eso, en algunos podría ser algún evento traumático y capaz en otros no. Tal cual. Entonces tiene que ver también con esa construcción del yo primero. Sí, digamos que la construcción que hace cada quien, ¿no? O sea, uno hace una construcción. Cuando la hacemos, simplemente la construimos y eso funciona como una verdad subjetiva. Perdón, ¿y la construimos o nos construyen? Porque ¿Cómo? ¿la construimos o nos construyen ese yo? Porque también está todo el proceso de, digamos... Bueno, pero sí, eso es complejo ahora entrar si el pensamiento de uno es de uno o es del otro. No, pero no quiero entrar todavía en esa variante. Vamos al texto. Por ahora es de uno, por ahora es del sujeto. Entonces acá Freud con esta, yo creo que Freud cuando habla de fantasma, después va a seguir haciendo referencia a la fantasía, cambia fantasma por fantasía. Creo que él no tenía idea de que estaba descubriendo el psicoanálisis, porque casi que en esta primera página está condensado la teoría psicoanalítica casi en su totalidad. Porque tenemos vivencias, tenemos fantasías que se construyen a partir de esas vivencias, tenemos lo que acá va a llamar una amenaza, un sentimiento de amenaza. ¿Sí? 30 años después va a hablar de amenaza de castración, pero no, imposible saberlo ahora. Entonces, bueno, además estableció una analogía entre estas histerias traumáticas y las histerias comunes, sí, que trataba Freud con Charcot, con Breuer, mucho antes de empezar a estudiar con Charcot. ¿Cuál era la diferencia entre la histeria traumática y la histeria común? A ver si alguien puede brevemente, no les pido un desarrollo. La histeria común tenía una sola causa y la histeria traumática tenía una sola causa y la histeria común tenía varias causas. Exactamente. Y además la histeria común estaba referida, por lo general, a acontecimientos familiares. Yo tengo una pregunta, profesor, para no después volver para atrás, en relación a la interpretación subjetiva del trauma que uno tiene. Es inconsciente esa interpretación, no es que somos conscientes y que la hacemos con una dirección en particular, sino que es totalmente inconsciente, ¿no es cierto? Puede ser, o sea, primero te digo que sí, que el pensamiento o la fantasía amenazante es inconsciente, o sea, pasa al inconsciente. Hay como un primer tiempo donde esto se presenta por primera vez en la vida, pero de tal magnitud que rápidamente es expulsada del campo de la conciencia. Esto Freud todavía no lo puede anticipar, todavía, pero en breve, el próximo texto que veamos, él va a explicar que esa fantasía amenazante es expulsada por un mecanismo defensivo hacia el inconsciente. Por eso esa fantasía finalmente queda inconsciente
y hace su efecto en el plano del el efecto lo hace en el síntoma. O sea, el síntoma es la consecuencia de esa fantasía amenazante, desbordante, traumática. El resultado es el síntoma. Y una cosita más, dame un cachito, Gustavo, una cosita más en relación a esto, que viene al caso ahora. Habíamos visto que la representación psíquica, o sea, el pensamiento, una idea, una fantasía, tenía dos componentes. ¿Sí? Uno es el componente ideativo y el otro, ¿cuál es? Afectivo. Afectivo, muy bien. Afectivo, profe. Muy bien, afectivo. Ese afecto puede ser placentero o displacentero. ¿Sí? Puede ser un afecto de placer o puede ser un sentimiento de culpa o de angustia, muchas cosas. ¿Sí? Habría que ver la cualidad de ese afecto. Entonces, ¿qué sucede? Y me estoy anticipando a lo que sigue, que el yo se defiende de esa fantasía traumática. ¿Cómo se defiende? Bueno, la expulsa del campo de la conciencia, la separa de su afecto y lo que se va a desplazar es el afecto. ¿Sí? Como por ejemplo una parálisis facial o una parálisis en las extremidades. ¿Sí? Es como que hay un órgano que está sobreinvestido por esa carga afectiva, por ese afecto, que mucho más adelante vamos a llamar libido. Libido. Así funciona hasta hoy día, no hay una, o sea, nos manejamos con esta idea de este libre desplazamiento del afecto. Si una vez que ha sido separado por la defensa de la representación psíquica original. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, si entendemos esto, hemos dado un gran paso, porque esto es la neurosis. Esto mismo es la neurosis. Después veremos que en la neurosis obsesiva, ese afecto no se desplaza al cuerpo, se desplaza a una idea, se va a desplazar. ¿Sí? A pensamientos nimios, pensamientos intrascendentes, pensamientos improductivos, estériles, y en este sentido nada amenazantes. Nada amenazantes. Entonces es por eso que el síntoma, podemos pensar, dicho esto, el síntoma de alguna manera, a su manera, preserva al yo de su desestabilización. Porque si yo tengo un brazo paralizado, el brazo nada me dice de esa fantasía traumática. Esa fantasía traumática está en el inconsciente, que es lo mismo a decir que no está. No está.
O sea, el síntoma viene a ser como una especie de autotratamiento del trauma, un colchón, un amortiguador. A ver, Karina, decilo lo que escribiste recién en el chat, a ver. Ahí está, no, que no quería escribir, no quería interrumpirlo. No, Quería no, hacer como una síntesis para entender bien, porque yo me hice un cuadrito. Entonces sería que el trauma psíquico consta de una idea y de un afecto. La idea es lo que pasó. Eso es una representación psíquica. Ah, bien. Puede ser traumática o no. No Ajá. tiene por qué ser traumática. Ujú. Ahora porque estamos hablando del trauma. Ujú. Si yo te pregunto a vos, ¿qué hiciste el sábado? Vos me decís, fui a ver una película espectacular. Bueno, ahí hay una idea también, una serie de ideas, y acompañadas de un afecto, Sí. como también sería si me decís, no, la verdad que lo pasé horrible, no sé, me peleé con mi pareja y angustiada me volví a mi casa y el domingo estuve todo el día encerrada. Bueno, Claro. ahí tenés otras ideas y el afecto va a ser un afecto displaciente. Ujú. Pero están siempre los dos componentes. La defensa lo que hace, separa la idea del afecto. Bien. ¿Sí? Es una intervención. 20 años más tarde Freud va a hablar de la represión, pero todavía nos quedamos con esta idea de defensa en un sentido muy amplio. Esto mismo lo van a encontrar en la unidad 2, cuando Freud hable de esfuerzo de desalojo. En este tiempo preanalítico todavía, el psicoanálisis, bien gracias, no estaba. En este tiempo preanalítico, Freud llama a la defensa esfuerzo de desalojo. Bueno, del síntoma podríamos decir muchas cosas. Habrá que ver qué le pasa a cada quien con sus síntomas. Porque yo puedo tener un síntoma y es como los sueños, ¿no? Después vamos a hablar de los sueños también. Yo puedo soñar que me acuesto con mi mamá o con mi hermana y me despierto y yo puedo decir, bueno, menos mal que fue un sueño, como si nada hubiera pasado. O puedo despertarme y decir, qué sueño raro este, me llama la atención. Entonces, bueno, ¿qué le pasa a cada quien con sus síntomas? Es algo que habrá que escuchar en una posible demanda de tratamiento. Fuera del dispositivo de tratamiento no tiene ningún sentido. Nosotros no andamos por la vida interpretando gente, porque además sería por demás antiético, incongruente con nuestro espíritu de profesional. Pero hasta acá se entiende esto, o sea, el tema, digo una cosita más y después si quieren me preguntan. Acá se trata de un afecto de tal magnitud que el yo no lo puede procesar. El problema es la magnitud del afecto y por supuesto la idea reprimida. Pero lo que pasa es que de la idea reprimida se desembaraza, no digo fácilmente, pero se desembaraza. Ahora, del afecto, ¿cuál es el destino del afecto? ¿Sí? Este es un poco
el punto central para lo que estamos hablando. ¿Cuál es el destino del afecto? Y en la histeria parece ser el cuerpo. Ustedes habrán visto sobre el final de este trabajo que Freud señala dos modos de descarga de ese afecto. Por supuesto que es algo muy esquemático, ¿no? Porque hay muchas maneras de descargar ese afecto. De hecho, en el método catártico, o sea, ¿qué hace el método catártico? Pregunto a la clase a ver si alguien tiene una respuesta rápida para que sigamos avanzando. Liberación de emociones, Desahogo. de traumas reprimidos. Sí, pero está bien lo que dicen, pero ¿cómo se produce eso? Es a través del diálogo, del Hablando. habla. La palabra. De A través de la ¿A través palabra. de la imposición de las manos, de la mano en la frente? De la ablación. El tema de la mano No, de hablar, fue de la algo palabra, ¿no? fue algo que probó Freud, y Freud probaba mucho por esta época. Probó muchas cosas. Pero Alan dijo de la palabra. Esto es un poco clave. El afecto, porque no es una descarga que salgo a correr, me doy 10 vueltas manzanas y me descargué. No es eso. O me voy a la cancha y voy a, no sé, voy a gritar a favor de mi equipo y en contra del rival. Tampoco es eso. No es una Es lo que dice descarga. acá Luciana, ¿no? A ver, mira, a ver, Luciana, lo escribiste en el chat. ¿Es con lo que le pasa ahí? ¿Cómo es? A ver. Luciana, que lo escribió en el chat. No sé si seré yo. Yo escribí algo de la clase, no sé si había, Lo- estoy buscando a ver si había otra Luciana. No sé, lo que pasa y siente. ¿Quién fue que dijo eso? Me entran tan rápido los chats. No, Yo puse Karina. Karina, ahí está. Poner en palabra lo que uno le pasa o siente. Digo, yo no sé si es Poner así. en palabra, perdón, poner en palabra, como dijiste. Lo que uno le pasa o siente. Bien, va por ahí la cosa. Nos vamos acercando. Dicho más técnicamente por ahí, es reunir el afecto que estaba sobrecargando el síntoma con la fantasía originaria, con la fantasía traumática. El método catártico reúne el pensamiento original con la fantasía traumática, con el afecto correspondiente, perdón. O sea, todo lo contrario a lo que hizo la defensa, que separó ese pensamiento del afecto concomitante. Profe, ¿eso sería una posible cura, el reunir la idea con el afecto? Esto producía un efecto terapéutico muy importante. Más allá de que... Yo leí que en algunas personas esto hacía que no tuviera más síntomas y que incluso se pudieran curar de lo que le estaba pasando. Bueno, pero esa es un poco la idea, en términos muy generales, de poder vehiculizar ese afecto que de otra manera tiene otros destinos, algunos patológicos de consideración, ¿no? Sí, sí.
Así es. Sí, sí. Está muy bien pensado así, Mariela. Ese sería un modo adecuado de descarga. El síntoma es un modo inadecuado, porque lo ideal no es tener síntomas, porque los síntomas nos generan problemas, además de consumirnos energía. ¿Sí? En el síntoma hay una energía psíquica que no la podemos utilizar para otra cosa. ¿Sí? Freud tenía una idea de salud muy sencilla, que él planteaba la salud en términos de la capacidad de amar y trabajar. Si uno está lleno de síntomas, se ve resentida esa capacidad de trabajo y esa capacidad amatoria. O sea, los síntomas consumen una energía, que es la que se lleva esa formación, que es una formación sintomática, y que tiene un costo en la vida, no es gratis. No es que uno dice, tengo una parálisis, tengo mi cara paralizada, hay muchos síntomas, ¿no? Ahora porque estamos hablando de una sintomatología que era propia de la época de Freud. Sigue existiendo esa sintomatología, pero por ahí en menor grado, pero sigue existiendo. Si ustedes, por ejemplo, ven lo que pasa en algunos templos, ¿no? Donde, digamos, se sube alguien al escenario y hace todo un despliegue que es muy parecido al ataque histérico que se presentaba por estos tiempos. Sí, lo que podría denominarse también una histeroepilepsia, porque el cuadro histérico imitaba, entre comillas, al cuadro orgánico. Tiene que ver con las maneras distintas de vehiculizar ese afecto traumático que deviene en un síntoma. Pero después vamos a ver, hay distintos tipos de síntomas, ¿no? Por ejemplo, dolores inmotivados. No es necesario irse a estas escenificaciones histéricas. Dolores inmotivados, vómitos, asco, huida frente al deseo. Sí, después vamos a ver que la fantasía traumática tiene mucho que ver con el deseo. Perdón, profe. Sí. Disculpen la interrupción. Sí. Con esto que usted está diciendo y volviendo a la histeria de aquel tiempo, sí. Para mí, por ejemplo, no sé si por ahí a modo anecdótico o a alguien más le pasó, soy el único, yo entendía que la histeria, lo hablábamos con mi grupo de compañeros ayer o antes de ayer, para mí la histeria como tal había quedado también en la finalización del siglo pasado. Ahora, el DSM-5, el actual, trae a la histeria como entre comillas y subrayado, la enfermedad con diferente nombre, ¿no? Como el trastorno de conversión o el trastorno somatomorfo de conversión, donde hay síntomas físicos, no tienen la explicación. Entonces yo digo, o sea, ¿qué sigue esto? Porque pensé que era algo que había quedado en el siglo pasado. No, digo eso. Creer que no hay histeria en esta época es estar mirando otra película. Claro, yo por eso digo, como tal, la histeria como tal, yo pensé que era algo, de hecho lo hablábamos. No. Eso me pareció súper importante porque incluso el DSM-5 lo trae con los nombres actuales. Sí. Pero ¿sabes qué pasa, Gustavo? Que lo que hay que pensar acá, que una cosa es la nominación, ¿sí? Y otra cosa es
el proceso de formación de síntomas. Nosotros estamos tratando de entender el proceso de formación de síntomas. Después el DSM-5 cambió un montón de terminología, pero digamos, hoy hablamos de histeria, digamos, es moneda corriente hablar de histeria. Es como si te dijera, o sea, lo mismo pasa con el ataque de pánico. El ataque de pánico, quien lo eleva, quien le da un estatuto clínico al ataque de pánico es Freud, finales del siglo pasado. Lo que pasa es que él lo llamó ataque de angustia. Él lo llamó ataque, pero después que vino el DSM-5 y se le antojó decir, no, yo lo voy a llamar, en vez de Juancito lo voy a llamar Pedrito, bueno. Pero nada, hay que saber esto nada más, que es una cuestión de nominal, y que acá lo que estamos tratando de entender es cómo se produce un síntoma histérico, obsesivo, fóbico, cómo lo diferenciamos de un ataque de pánico, que no es propiamente una neurosis como sería la histérica, cómo lo diferenciamos de una hipocondría, de una esquizofrenia. Bueno, pensemos que en esta época, finales del siglo XIX, nada se sabía del aparato psíquico. No había una concepción del aparato psíquico. ¿Se entiende por dónde va la cosa? A ver, Luciana. Profesor, disculpe, me quedé con algo viejo, pero hay una frase en el texto, creo que también está en el PowerPoint, en el PDF que subieron de la cátedra, donde dice que la palabra es el sustituto de la acción y en ciertas circunstancias el único sustituto. ¿Eso refiere a lo del método catártico o en sí como al mecanismo psíquico sano para como resolver esto, como una manera de reaccionar sana? O a nada de eso, quizás, si no entendí nada. El método catártico se plantea como un método terapéutico. La palabra en sí, como tal, cuando es la palabra adecuada, ¿no? No es cualquier palabra, es en sí mismo una descarga motora. Ahora, también en el pensamiento corriente, no sé, si vos vas caminando por la calle y ves que a 5 metros asaltan a una persona y la matan encima. Bueno, vos después podrás llegar a tu casa sana y salva, pero con alguien vas a hablar para contarle lo que viviste, lo que presenciaste. Y bueno, estás haciendo uso de la palabra, ¿no? Como vehiculización del afecto. Se puede decir traumático, porque ahí sí hay un episodio grave, si mataron a una persona. Entonces, bueno, la palabra implica, cuando es la palabra que va de la mano con ese afecto, porque puede ser una palabra vacía. Yo puedo estar hablando un año seguido y no decir nada. Y no tramité nada. Y no descargué nada. Y puro bla bla. Y esto también puede pasar en una terapia, ¿eh? O sea, en ese caso, la palabra es un modo de resistir a estas fantasías, este pensamiento genuino, porque Freud le está dando un estatuto genuino a la fantasía. O sea, hasta ese momento la fantasía era algo degradado. Y Freud dice, no, un momentito, que si acá el paciente fantasea tal cosa y esto produce un efecto, entonces hay que darle bola.
En este caso el que resiste es el yo. ¿Sí? En este caso la resistencia es una resistencia al saber inconsciente. Sí, 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 sería eso. Profe, una pregunta, porque había levantado la mano, pero mejor pregunto. Usted dijo que la fantasía traumática tiene que ver con el deseo. O sea que más allá de lo que me pasa, ¿cómo lo interpreto? Puede tener que ver con el deseo, sí. Por ejemplo, yo le subí hoy un resumen del caso Elizabeth, léanlo después con tranquilidad, para la semana que viene. Elizabeth estaba enamorada de su cuñado. ¿Isabel puede ser? Sí, Isabel Isabel de Bonner. Aragón. Exactamente, estaba enamorada de su cuñado. Y esto era una fantasía traumática para ella, un pensamiento traumático. Ni que decir la vida sexual infantil. No llegamos a eso todavía, pero está plagado de fantasía, o sea, casi todas las fantasías, si no todas, son traumáticas. Porque todo el placer sexual, no necesariamente genital, sexual en un sentido amplio que abarca todo el cuerpo, incluye todo el cuerpo, todo ese placer sexual está dirigido a las figuras más cercanas, porque es el mundo del niño, de la niña, no hay otro mundo. Entonces, la vida sexual infantil está llena de fantasías traumáticas en el sentido de inviables, son inviables. Y esto amenaza al yo. Y uno puede decir, ¿y por qué amenaza al yo? Y porque en algún momento el niño empieza a percibir que eso que le está pasando no tiene viabilidad con sus seres queridos, con sus seres más queridos. A partir de ese momento, el pensamiento, esas fantasías, devienen en trauma. ¿Y qué se hace con un trauma? Y bueno, el sujeto infantil se desembaraza de eso, como puede. Cuando no puede, esto le retorna como síntomas. O sea, el afecto tiene que ir a algún lugar. No puedo diluir el afecto. Que agarro un diluyente y lo hago desaparecer. No se puede hacer eso. Entonces el afecto tiene un destino, que podrá ser el síntoma, podrá ser la tramitación consciente, cuando tengo la posibilidad de elaborarlo, cuando puedo acoger ese pensamiento y tramitarlo y elaborar fantasía. Hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Con eso que por lo pronto Freud está diciendo que se nos presenta como amenazante. Entonces, si seguimos con lo que estábamos hablando de las fantasías sexuales infantiles, ¿qué es lo amenazante? Sí, es la fantasía, pero acá lo amenazante es la consecuencia que tendría para ese niño o niña intentar llevar a cabo esas fantasías. O sea, la consecuencia sería, para decirlo así muy rápidamente, la pérdida del amor de sus seres más queridos. Lo cual la amenaza de plano
su yo, su integridad. ¿Sí? Estoy haciendo un resumen muy grande de todo lo que vamos a desarrollar, porque esto ya es el complejo de Edipo. ¿Cómo? No te escuché. Sí. Sí. Exactamente. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Esto sería, profe, la represión y el desplazamiento? Todavía, o sea, podemos hablar de desplazamiento, ¿sí? Hasta ahí llegamos. Hay un desplazamiento del afecto que va de la idea originaria al cuerpo, en el caso de la histeria. Hay un desplazamiento, exactamente. Es un afecto que es susceptible de ser desplazado. Está muy bien esa idea. Profe, una pregunta que en un momento introdujo algo respecto al texto. En el apartado número 2 nombran dos maneras, digamos, de que el sujeto puede reaccionar. Sí. Nombra la descarga por reacción y después nombra la asociación. No, las dos maneras, los dos modos, uno es adecuado, el otro es inadecuado. ¿Sí? En el caso del síntoma, la descarga es inadecuada. En el caso del método abreactivo, la descarga es adecuada porque reúne el afecto con la idea reprimida. Ahora, hay distintas maneras de descargar esto, ¿sí? Decíamos, la palabra en sí misma, cuando es la palabra adecuada, bueno, también es una manera de derivar ese afecto que requiere de una descarga, y una descarga implica la disminución de esa intensidad elevada, que es desequilibrante. Pero hay otros destinos también, por eso yo les puse, no sé si pudieron ver la canción de Calamaro. Ese es otro destino que podríamos decir adecuado, porque ¿de dónde surge esa canción? ¿Qué dice la canción? ¿Cuál es dónde está el trauma en esa canción? ¿Cuál es el trauma ahí? No sé si la pudieron escuchar. El trauma es el nido destruido. Ese es el trauma. El nido que pudo ser y no fue. Hay una parte que dice, presenté mis credenciales, o sea, él lo dice poéticamente, mucho mejor que nosotros. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. ¿Hay un trauma ahí o no hay un trauma? Dice, es el nido que el olvido ha destruido. Bueno, él hizo una canción con eso. Es malo, o es de otro, o la inventó. Pero digamos que hay un tratamiento de algo traumático, señalado como traumático. No sé si están de acuerdo con esto. Profesor, entonces sería que en las reacciones adecuadas, ¿sí? Yo hago una descarga en buena parte, ¿no? Como dice la canción, yo estoy descargando lo que siento. Sí, es más, como decía el ejemplo en el texto, si tengo un problema con alguien, lo puedo hablar. Yo estoy descargando toda esa representación psíquica, el efecto puedo descargarlo. En cambio, en las reacciones
inadecuadas, el efecto no ha sido descargado. Es como que lo tengo adentro y por eso surge el síntoma. Descarga inadecuada es un síntoma. Descarga adecuada sería una poesía, por ejemplo. Perdón, puede también haber una descarga adecuada, inadecuada. Da un ejemplo de alguien que reacciona ante una cachetada también con otra cachetada, que por ahí, si bien hay una descarga, no sería del todo adecuada, por decirlo de alguna forma. Sí, más o menos como apagar un incendio con queroseno. No sabes en qué termina. Pero hay una descarga, coincido con vos. Claro, hay una descarga, no sé qué tan bien por ahí está la reacción, o sea, por ahí no reacciona Claro. de buena forma, pero sí existe Claro. la descarga. Claro, en ese ejemplo no se pudo recurrir a la palabra. Para dar un ejemplo más grave todavía, la guerra. La guerra es el fracaso de la palabra. Hay una carta que Freud le escribió a Einstein por un pedido de él, de Einstein. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué no podemos parar la guerra? Bueno, no vamos a ver esto acá, pero digo, viene a título de lo que estamos hablando. La guerra es el fracaso rotundo de la palabra como vehículo. Sí, en el texto se habla de una reacción, de la venganza inclusive como una reacción. Sí, una cosa es una reacción y otra cosa es una decisión pensada, ¿no? Uno puede pensarlo así. Una reacción, bueno, habría que indagar un poco ahí, pero porque reaccionar, siempre estamos reaccionando a estímulos exteriores o interiores. El tema es que una cosa es una reacción, como el ejemplo que ponía acá Belén, que me dan una piña y respondo con otra piña. Y otra cosa es, bueno, estoy angustiado por tal o cual cosa que puedo hacer. Y bueno, qué sé yo, Calamaro escribió una canción. Otro puede decir, bueno, me voy a anotar en la Facultad de Psicología porque me interesa y quiero hacer algo con esto, con estas inquietudes que tengo y que no querría, o sea, quiero darle curso a estas inquietudes. Bueno, vamos al otro texto. Algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas. A ver si alguien quiere leer la actividad práctica, por favor. Yo la leo. Ahora. Dale. Actividad práctica. ¿Por qué una representación psíquica deviene en trauma? ¿A qué llamaba Freud en este periodo descarga adecuada y descarga inadecuada del afecto? ¿Qué relación guarda la descarga inadecuada con la eventual producción de síntomas histéricos? ¿Cuál es el principal vehículo terapéutico que equivale a una descarga adecuada? Diferencie lesión orgánica y lesión funcional. Bueno, las primeras preguntas de alguna manera tienen que ver con lo que estuvimos hablando hasta acá. Ahora, ¿por qué Freud escribe este texto? Que en rigor de verdad es un encargue de Charcot, a raíz de
distintos cuadros que presentaban una sintomatología parecida, con lo cual se hace necesario un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Por eso acá se trata de diferenciar las parálisis orgánicas, las parálisis motrices orgánicas de las parálisis motrices histéricas, como sería el caso de Elizabeth. Porque si bien la sintomatología es parecida, pero estamos hablando de cuadros muy distintos y mal podríamos equivocarnos o confundir estos cuadros. Sí, que esto tendría consecuencias importantes, graves en la clínica. Entonces, bueno, acá vamos a decir que el texto tiene los 3 primeros capítulos, que los vamos a dejar para que lo lean ustedes. Vamos a tomar esos capítulos como una bibliografía complementaria, pero vamos a marcar algunas cosas, porque de alguna manera este tema nos obliga a entender de alguna manera la enfermedad médica y diferenciarla del padecimiento histérico. Sí, las manifestaciones pueden ser parecidas, pero estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Como también podría ser, por dar otro ejemplo diferente, alguien que orina muy seguido puede ser por una causa nerviosa, pero puede ser por un problema prostático y el síntoma es el mismo o es parecido. Entonces tenemos que saber estas cositas. Hay una aclaración que hace Freud acá en un pie de página respecto de lo que es la parálisis histérica respecto de las orgánicas. No sé, Silvia, si vos tenés a mano la nota que escribe Freud al pie de página. No sé si la tenés, está Ahí voy. No, había preparado el PowerPoint, creo que los chicos lo tienen, sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, si lo pudieron abrir también. A ver, lo voy a buscar acá. Sí, están en el aula. Ah, bien, de acuerdo. No, para ver si podía presentar pantalla. Dame un segundo, porque tenía eso justo para presentar. A ver. Ahora sí, decime, Daniel, espera que... No, yo pensé que lo había incluido. No, está el PowerPoint y después está el capítulo 4, ¿me estás hablando o no? No, pero por ahí no lo incluí. Creo que es la nota 3 al pie de página. No, acá lo que le di a los chicos no lo tengo yo. Bueno, acá sí, acá lo tengo, mirá. No tengo justamente el pie de página, la 200 es, ¿no? Sí, creo que sí. Lo voy a leer. A ver. En efecto, según le he oído decir a Charcot, la histeria es una enfermedad de manifestaciones excesivas que tiende a producir sus síntomas con la mayor intensidad posible. Es un carácter que no se muestra solamente en las parálisis, sino también en las contracturas y las anestesias. Bien se sabe a qué grado de distorsión pueden llegar las contracturas histéricas que casi no tienen parangón
en la sintomatología orgánica. También se sabe cuán frecuentes son en la histeria las anestesias absolutas, profundas, de las cuales las lesiones orgánicas solo pueden reproducir un débil esbozo. Lo mismo vale para las parálisis. A menudo son absolutas en grado extremo. El afásico, histérico, no profiere una palabra, mientras que el afásico orgánico conserva casi siempre algunas sílabas, el sí y el no. Hasta acá. Bien, se entiende, ¿no? O sea, hay una cuestión que tiene que ver con la intensidad del síntoma y con la amplitud que tiene, en este caso, la parálisis histérica, que puede comprometer todo el funcionamiento de una pierna, por ejemplo, de un brazo, mientras que en la parálisis orgánica esto es parcial, ¿sí? Y después esto otro que leía Silvia, si fuera una cuestión de afasia histérica, el caso de Ana O, que era paciente de Breuer, que hablaba 4 idiomas. Bueno, la afasia histérica comprometía algunos idiomas y otros no. O sea, el afásico orgánico, si no habla, no habla en ningún idioma. Bien, esto es por dar un muy breve ejemplo. Hay una película de Woody Allen, yo no me acuerdo el nombre ahora, pero vieron que a Woody Allen le gustaba mucho, leía mucho psicoanálisis, y él tiene una película donde interpreta a un director de cine que sufre una ceguera histérica. Así que imagínense lo que era Woody Allen dirigiendo una película ciego. Acá pusieron un nombre, Hollywood Ending. Bueno, es un buen ejemplo, ¿no?, de la diferencia entre una ceguera, en este caso una ceguera histérica, y una ceguera por un compromiso cerebral, ¿no? Bueno, nada, vamos al cuarto capítulo, que de los 4 capítulos es el más psicológico, y es un capítulo que entendemos que escribió distanciado de los 3 primeros, por eso las fechas que están indicadas son dispares, ¿no? Porque está indicado en 1893, no, en 1888 y 1893, ¿no? Supuestamente, porque no está confirmado, pero todo indica que este cuarto capítulo lo escribió en el 93, o sea, esto quiere decir que hubo una elaboración de Freud antes de escribir este cuarto capítulo, ¿sí? A propósito de establecer estas diferencias entre las lesiones orgánicas y las lesiones funcionales. Sí, todo el desarrollo de ese capítulo está destinado a establecer esa diferencia. Sí, en la o dinámica, es lo mismo en este caso, no hay patología orgánica. Entonces, fíjense que, bueno, Freud pone el ejemplo de un brazo paralizado. ¿Y qué dice Freud? Que el brazo no entra en el comercio asociativo
con otras representaciones. Pero tendríamos que preguntarnos acá qué es más específicamente lo que no entra en el comercio asociativo. Porque no es que la paciente o el paciente no puede mencionar la palabra abrazo. Y no ese es el punto. O sea, la palabra abrazo la tiene. Pero ¿qué es aquello de lo que no dispone en el caso de que el brazo estuviera paralizado, ¿no? O por mencionar el ejemplo de Elizabeth, que no podía caminar, no es que ella no tenía en su campo de conciencia la palabra piernas o pies. Ella podía hablar perfectamente de sus piernas o de sus pies. Pero yo pregunto, hago la pregunta abierta a la clase, ¿no? ¿Qué sería lo que no entra en el comercio asociativo? De ideas. ¿Sí? Vieron que Breuer, aún digo una cosita más, Breuer tenía esta teoría de la doble conciencia, ¿no? O sea, él planteaba una parte de la conciencia asequible a la palabra y una segunda conciencia que no entraba en contacto con este otro sector. Entonces, por eso habla de una doble conciencia. Entonces, ¿qué sería lo que no entra en el comercio asociativo? Porque esto sería como que llega un paciente al consultorio y supongamos que nos dice que tiene un dolor muy fuerte en las piernas. Y uno puede, a partir de ahí, le puede preguntar, bueno, ¿desde cuándo? ¿Qué le pasó? Escuchar a ver qué dice. O sea, ese saber, que es un saber inconsciente, porque estamos hablando de ideas reprimidas, ideas que no están en el campo de la conciencia. Bueno, ese saber inconsciente, ese saber de esas ideas, lo tiene el paciente, no lo tenemos nosotros. Nosotros estaríamos inventando algo que no... Nosotros podemos tener hipótesis, eso sí, pero en principio hay que escuchar al paciente. O sea, ¿le duelen las piernas? Bueno, cuénteme cómo es ese dolor, desde cuándo, lo conecta con algo, le pasó algo ese día, le comunicaron algo, alguna noticia tuvo, pasó algo fuera de lo común. Ese es el trabajo nuestro. Invitar al paciente a que asocie libremente. Por supuesto, claro, por ejemplo, estaba solo con alguien. Freud todavía no tenía esto muy en claro. ¿Sí? Ellos sabían que había que reunir de alguna manera el afecto traumático con la idea reprimida. Estaba como esa idea general. Sí, Graciela. Hola, una pregunta. ¿Yo puedo tener ese tipo de síntomas de los que estamos hablando con algo que uno sí es consciente? Como por ejemplo, no sé, tuve una pelea muy grande con mi jefe y no le pude contestar porque es mi jefe. Entonces me lo guardo y después tengo ataques de pánico. Y no sé, voy al psicólogo sabiendo cuál fue el inicio. ¿O no funciona?
Sí, sí, puede ser, sí, sí. A ver, cuando hablamos de ideas reprimidas, el paciente puede perfectamente tener una... O sea, esto que vos contás podría ser un factor desencadenante de la sintomatología histérica. Si fuera eso, seguramente que esa pelea con el jefe va a remitir a algo anterior. ¿Sí? Por ejemplo, a una pelea con tu papá o a una pelea con tu pareja. Entonces, estos son como link, ¿no? Para que tengamos una idea así, aprovechando que en la clase anterior hicimos la analogía con las páginas que están en internet y las perdemos, uno podría decir que el camino de las asociaciones libres está lleno de links que nos van llevando a otras escenas, nos van abriendo otras escenas. Ahora, ¿qué sucede? Que si el paciente interrumpe su, digamos, su hilación de pensamiento, supongamos un caso así muy extremo, que no sé, que tenga un fuerte dolor de piernas, que uno le pregunte, ¿y qué se le ocurre con esto? Y el paciente dice, no se me ocurre nada. No sé, me desperté y ya me dolían las piernas. Y bueno, pero ¿desde cuándo? No me acuerdo. Digamos, eso podría pasar también. Entonces, sí, yo diría, siguiendo un poco con la idea que venimos trabajando de la fantasía, habría que ver, porque si la pelea con tu jefe desemboca en que perdiste el trabajo, entonces ya estamos más cerca de la idea de la histeria traumática de Charcot que de la histeria común. Ahora, si resulta que, no sé, yo entré en la oficina de mi jefe y para decirle algo y después resulta que me voy y me quedo pensando que por ahí tendría que haber golpeado la puerta, supongamos, ¿no? Y yo agarré, me mandé como si fuera, no sé, la oficina como si fuera mi oficina. Y después resulta que me quedo pensando, digo, pero ¿será que lo habrá tomado a mal? O sea, ahí en este pensamiento en torno a un episodio del trabajo, hay como una sobrecarga, ¿no? Hay algo ahí porque si bien no fue un episodio grave, pero grave puede ser lo que está por debajo de ese pensamiento, donde yo me veo a mí mismo como haciendo algo incorrecto. Entonces ahí habría que poner el foco en lo incorrecto. O sea, lo que terminó, lo que devino en trauma fue una fantasía de haber hecho algo incorrecto y vaya a saber qué es eso incorrecto. Vaya a saber qué es y con quién. Claramente, el jefe es una figura relevante
no es cualquier figura, es alguien significativo, ¿no? Ahora, bueno, podría ser que se me juegue algo de lo incorrecto y yo resulta que lo que hice fue una boludez, pero es como si hubiera cometido una falta grave. Y entonces resulta que yo salgo de la oficina de mi jefe y me voy con un sentimiento de culpa. Bueno, ahí estamos en el campo de la neurosis. Por eso Freud va a hacer una corrección, y vos me das pie, Mariela, para que anticipe lo que vamos a ver el lunes que viene, porque no está en estos textos, sino que está en los próximos, donde Freud va a ser mucho más radical con esto. Y va a decir que el acontecimiento no es lo definitorio para que un pensamiento devenga en trauma. ¿Qué va a ser lo definitorio? Bueno, el papel de la fantasía, el valor de la fantasía. Entonces vamos a empezar a hablar del lunes que viene en adelante de fantasías patógenas. ¿Qué son fantasías patógenas? Son aquellas fantasías que predisponen a un sujeto, hombre o mujer, a contraer una neurosis. Entonces toma cierta distancia tanto de Charcot como inclusive de Breuer, porque hasta acá la fantasía estaba ligada al hecho traumático, como si estuviera soldado una cosa con la otra. Pero Freud va a radicalizar esto diciendo que, bueno, la fantasía puede corresponder a un hecho que en realidad no sucedió. Por ejemplo, bueno, vuelvo al caso de Elizabeth, ¿no? Donde, o sea, Elizabeth no llevó a cabo sus fantasías con su cuñado. Sin embargo, esas fantasías adquirieron un valor patógeno porque, bueno, finalmente culmina en un proceso sintomático. O sea, el afecto correspondiente a esas fantasías con su cuñado tiene por destino final un síntoma. Elizabeth no podía caminar y tenía dolores fuertes en sus piernas. Entonces vuelvo a la pregunta que hacía antes. Si estamos diciendo que el paciente nos trae una dolencia que puede ser física o psíquica, un malestar, porque por eso nos consulta, viene a ver, contarnos que están felices, y no pasa nunca eso. Entonces, ¿qué sería lo que no entra en el comercio asociativo de palabras? Es decir, lo que no entra en la propuesta del libre juego de asociaciones. El afecto. ¿Cómo? En lo que veníamos hablando del afecto, de la asociación, del afecto con
la vivencia o con lo que pasó. Claro, pero ¿de qué? O sea, nosotros hasta acá, o sea, lo que estaba diciendo Freud en este texto es que si se tratara de una parálisis del brazo, ese brazo estaría sobreinvestido. ¿Qué quiere decir que está sobreinvestido? ¿Que tienen una carga elevada de afecto? ¿Qué dijiste, Luciana? ¿Una Que carga? tiene elevada de afecto. Exactamente. Excesiva. Exactamente. Hay una sobrecarga de lo que sería la representación brazo, pero su correlato con el brazo físico, no sería el brazo real, sería el sustrato material del brazo, de la representación del brazo. Ahora, estamos hablando de una formación sintomática, ¿sí? Un síntoma histérico. Ese afecto ha sido separado, ¿sí? Separado de lo que sería la idea originaria. Entonces la pregunta es, ¿qué hay entre la idea de brazo y la representación psíquica o fantasía reprimida? ¿Qué es lo que hay en el medio? El afecto. El afecto está en el brazo. La acción. El trauma, Una resistencia. Una resistencia, bueno. ¿Y qué más? Ideas. ¿Cómo? El trauma. Sí, en sí mismo el síntoma conecta con el trauma. ¿El pensamiento no sería? Sí, exactamente. Hay una cadena de pensamientos que están vinculados a la escena traumática. El recuerdo. Por ejemplo. Entonces, la resistencia, lo que llamamos resistencia, es la resistencia a la asociación libre. Eso es la resistencia. Que el paciente pueda decir, no, lo que pasa que me acuerdo cuando fuimos a dar una vuelta por el lago y resulta que sin querer mi cuñado me tomó del brazo y me dijo no sé qué, estoy inventando, ¿no? Me dijo no sé qué cosa. Es decir, toda una serie de representaciones erotizadas. En este caso erotizadas. Traumáticas, ¿por qué? Bueno, porque son ideas que de llevarlas a cabo, esto estaría en contradicción con los valores familiares morales, lo cual representaría para mí un conflicto. ¿Un conflicto con quién? Y bueno, con figuras que quiero mucho y que me tienen una alta estima. Y mi estima resulta que depende de ese amor. Con el hecho. Bueno, la propia moral, que acá tomo lo que decía un compañero antes, quien habla. Bueno, en este punto, son hablados por un otro. En este punto. Comparto esto que acaban de decir, que digamos, finalmente se trata de la moral de la paciente, pero que en última instancia es una moral que viene del otro parental. Profe, también podría ser que la parálisis del brazo
sería asociarlo a algo que, o sea, que no puede alcanzar o que no puede tomar. No, no te entiendo, Francisco. En el caso de la representación de la parálisis en el brazo de Elizabeth, era que ella no podía tomar o no podía tener eso que tanto anhelaba. Ella no podía caminar. En el caso de Elizabeth, Perdón. en el caso de Elizabeth, se trataba de las piernas. Sí, sí, sí. Lo que estaba sobreinvestido con un afecto, con un plus de afecto que provenía de otra representación. Lo que estaba sobreinvestido eran las piernas. Entre el síntoma y la idea reprimida, que sería mi cuñado me gusta, supongamos, o sea, hay que poder decirse a uno mismo, mi cuñado me gusta. Insisto con que esto es absolutamente individual. Otra persona podría decir, la verdad que avante con mi cuñado. ¿No es cierto? No era el caso de Elizabeth. No era el caso de Elizabeth. Entonces, entre el síntoma y la idea reprimida, que sería, o sea, digamos también que había fallecido la hermana de Elizabeth, la frase sería, mi cuñada está muerta, mi cuñado está libre, puedo tener una historia con él, ahora. Sí, ahora que mi hermana falleció. Bueno, esa sería la representación psíquica reprimida. Pero digamos, entre la representación psíquica reprimida y el síntoma hay un montón de pensamientos erotizados, fantasías eróticas reprimidas, que de llevarse a cabo traerían aparejado para Elizabeth menudo conflicto. Y otra vez volvemos, ya cerrando el encuentro de hoy, ¿no? Volvemos a este yo amenazado por esas fantasías que el mismo yo considera inviables, peligrosas, amenazantes, porque ponen en jaque el equilibrio del yo. Entonces, de ahora en más, lo que sigue es, bueno, en todo el ámbito médico que estaban indagando en estos cuadros histéricos, bueno, es cómo se produce porque esto que yo vengo diciendo, esta era la idea de Freud, no era la idea de los otros, no era la idea de Charcot, no era la idea de Breuer, porque, digamos, cuando Freud advierte que en el medio de todas estas fantasías patógenas intervenía la sexualidad del paciente, Breuer dijo, yo me bajo, seguí vos con esto. Seguí vos, yo soy un médico prestigioso, no me voy a subir a este delirio. Eso no quiere decir que Breuer en su fuero íntimo no intuyera que Freud estaba acertado. Pero bueno, ni que decir a la hora de plantear el complejo de Edipo, ¿no es cierto? Cuando ya no se trataba de la fantasía con un par, sino las fantasías sexuales infantiles.
Así que bueno, hacia eso vamos. Pero se entiende, digamos, este capítulo 4, cuando hablamos de brazo sobreinvestido, a qué, digamos, con este afecto que remite a ciertas fantasías reprimidas y cómo se desarrolla todo este proceso de formación de síntomas. Es decir, un síntoma no aparece porque sí. No es que me cayó una maldición encima y hice un síntoma. Y aunque mucha gente piensa eso, esa sería la explicación para mucha gente. Esto me pasa porque, bueno, y ahí aparece otra película que viene a explicar y hacer de alguna manera más, menos conflictivo lo sintomático, ¿no? Profe, Bueno, una pregunta. Sí, todas las que quieran. El síntoma, en este caso la parálisis, el dolor de piernas, puede ser antes de, digamos, la discusión, digamos, la pelea o el estallido, puede venir de otro lado. Porque decía el ejemplo de la persona que se pelea con su jefe y ahí, supongamos, le aparece el dolor de piernas, ¿no? Pero puede ser que, como decía usted, la representación del jefe, la autoridad, y que sea que tenga algún problema, por ejemplo, con el padre, con la autoridad. Puede ser, en realidad no lo sabemos, esto hay que estar atento en la escucha nuestra, que no es cualquier escucha, es una escucha especializada. ¿Sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo acá es como ir descubriendo el mapa psíquico, donde se van a desarrollar estos fenómenos. Pero en realidad, por eso decía antes, el saber sobre el inconsciente lo tiene el paciente, no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos herramientas para interpretar el discurso del paciente, pero ese saber inconsciente no lo tiene el analista. Sí, Dayana. No, que por ahí se me hace que asociar un síntoma a algo muy específico sería como medio mágico de encontrar un resultado tan rápido. O sea, mayormente requiere de mucho trabajo y no sería está una así. generalización. Sería una generalización. Es Claro, como sí. cuando alguien viene y te dice, escúchame, soñé que estaba en, no sé, la casa de mi mamá comiendo un pollo con papa frita. ¿Qué quiere decir? Y yo qué sé. Claro, sí. O sea, es un trabajo larguísimo. Exactamente. Lo que es traumático para uno puede que para el otro no. Es lo más probable que no. Por eso ponía el ejemplo con Elizabeth. Esto es el caso por caso. Y otra cosa, aprovecho para decir que nosotros nos corremos de cualquier discurso moralista. Porque sería como creer que nosotros tenemos la vara de la moral y lejos estamos de eso, ¿no? Salvo que, bueno, que sea un caso, pero que ya no sería una neurosis, ¿no es cierto? Un asesino, bueno, estamos en otro capítulo ahí. Pero si no, tomo el ejemplo anterior del este supuesto sujeto que sale de la oficina de su jefe pensando en que hizo algo incorrecto. Vaya a saber qué es lo incorrecto. Nosotros no tenemos
digamos, la constitución de lo incorrecto o de lo correcto. Exactamente. 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 Es como hablar de la normalidad cultural, digamos, en el plano colectivo. ¿Qué sería qué es lo normal? Vieron que mucha gente quiere ser normal, quiere sentirse normal. Pero lo normal cultural, que es una construcción que proviene de un discurso hegemónico de la época, toda época tiene sus hegemonías, no garantiza la salud mental. Yo puedo estar encuadrado dentro de la normalidad de una época, y eso no quiere decir que yo sea feliz. Puedo ser el tipo más infeliz del mundo. Sí, o sea, soy normal, pero soy infeliz. ¿Cómo? No te escuché. Ah, sí. Y bueno, que 40 años atrás la gente no podía divorciarse. Era normal casarse para toda la vida, y el que contradecía esa ley estaba incurriendo en una falta. Como en la Edad Media los quemaban, o sea. ¿Cómo? Como en la Edad Media los quemaban, ¿no? Los mandaban a la hoguera. Ah, claro. Sí. Sí, por eso toda época tiene sus hegemonías que hay que poder identificarlas para tomar distancia y analizarlas. Y tener un pensamiento lo más crítico posible, en el sentido de pensamiento analítico, a eso me refiero. A ver, Misael. Misael levantó la mano. Buenas noches, profesor. Hola. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Sí, bueno, regresando un poquito hacia unos instantes que estaba hablando acerca del puente que hay entre los síntomas, digamos, y la causa, ¿verdad? Si decimos, si las fantasías reprimidas permanecen activas en el inconsciente y encuentran el puente hacia el síntoma, entonces mi pregunta es, ¿ese puente debe entenderse únicamente como el mecanismo de conversión histérico? ¿O también podemos pensarlo de otras formas, por ejemplo, su retorno de lo reprimido, como por ejemplo en los sueños, que seguramente lo tocarán más adelante, o los actos fallidos? Vos sabés que, mirá, no te entendí bien porque tengo mucho eco acá dentro del aula. Y no sé, Silvia, si vos pudiste entender bien pero yo no la entendí. Sí, lo escuché igual bajito, pero entiendo, no lo veo ahora, Misael, que estás preguntando. Lo vuelvo a repetir, perdón, no sé si me escuchan ahí. Ahí ahora más alto, sí, yo te escucho bien, a ver. Ok. Si las fantasías reprimidas permanecen activas en el inconsciente y encuentran el puente hacia los síntomas, ahora, ese puente debe entenderse únicamente como un mecanismo de una conversión histérica, o también podemos pensar de que hay otras formas de retorno de lo reprimido, como por ejemplo los sueños o los lapsus o actos fallidos, decía, ¿no? Ahora, porque solamente... Sí, ahora te escuché bien, Misael. Sí, hay múltiples formas. Sí, por supuesto que sí. Estamos viendo unos primeros ejemplos. Y bueno, el síntoma es un destino importante al que tenemos que prestar muchísima atención. Después hay otros destinos, por eso hablábamos de la poesía, hablábamos del canto, ¿no es cierto? Como la palabra, como vehículo de tramitación. El sueño, por supuesto que también, pero
lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, si hemos entendido esto, hemos dado un paso muy importante en lo que es nuestra introducción a la materia. Veo que por las preguntas que hacen, por los comentarios, estamos orientados, estamos en una dirección que es la que, bueno, de alguna manera esperamos que ir profundizando, pero hemos empezado muy bien por ser esta nuestra segunda clase. La verdad que todo esto es complejo, esto es así, pero bueno, acá con Silvia tratamos de utilizar un lenguaje coloquial, lo más coloquial posible, dentro de lo que se puede, ¿sí? Porque también hay un vocabulario técnico que ustedes tienen que incorporar. Pero bueno, lo que decimos siempre, dense un tiempo de asimilación, de elaboración, banquen estos primeros tiempos, que yo sé que es mucho más lo que no se comprende que lo que se comprende. Pero eso no es malo, no es que esté mal. Si ustedes se van con un montón de preguntas, es maravilloso que pase eso. Así que si se van a angustiar, que sea lo menos posible. Bueno, vamos a finalizar acá. Muy linda clase y nos vemos la próxima. Muy linda clase, chicos. Luego les subo la grabación. Buena semana. Gracias. Gracias.